bien, pues deja que el Espíritu Santo, como hemos cantado, ocupe este lugar. Deja que el Espíritu Santo ocupe este lugar, pero sobre todo deja que el Espíritu Santo ocupe tu corazón. Hemos cantado, ven Espíritu Santo, ocupa. Pues díselo ahora ahí en tu corazón. Dile, ven Espíritu Santo, entra en mi corazón. Ministra mi corazón en esta mañana. Que tu presencia me inunde en esta mañana. Amén. Muy bien, pues voy a compartir Éxodo capítulo 13, versículos 17 al 22. Hoy voy a una porción del Antiguo Testamento. Muy bien, pues dice así la palabra del Señor. ¿Lo tienen ya? Éxodo capítulo 13, versículos del 17 al 22. Dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etán, a la entrada del desierto. Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Amén. Damos gracias al Señor por su palabra. Muy bien, estamos en tiempos de transición, en tiempos de cambio, pero ¿qué es una transición? El pueblo de Israel venía de Egipto, donde había estado cautivo, donde había estado esclavo, y se dirigía a la tierra prometida. Hay un camino desde Egipto hasta la tierra prometida. Un tiempo de transición, de pasar de esclavitud a libertad en una tierra propia. De un tiempo de trabajos duros y forzados a un tiempo de guerra y de batalla por conquistar la tierra que Dios les había prometido y que Dios les había dado. Estaban en ese proceso, sabéis la historia, la hemos leído, la hemos predicado en multitud de ocasiones, ¿verdad? Y el pueblo, cuando estaba ya llegando a las puertas de la tierra prometida, pues tuvo miedo, le faltó fe, le faltó confianza. ¿Recordáis el viaje de los espías con Josué y Caleb a la cabeza a visitar esa tierra prometida? Y cuando llegó el momento de entrar y de tomarla, pues el pueblo tuvo miedo, tuvo temor y no supo dar ese paso definitivo para conquistar la tierra. Había muchos gigantes y aquello iba a ser la perdición para el pueblo. Esos eran los mensajes que trajeron 10 de los espías, pero 2 no fue ese el mensaje que trajeron, sino todo lo contrario. No, nos lo vamos a comer con pan. Curiosamente, fijaros, dice algún comentarista, que aquellos gigantes de los que tuvieron miedo, en realidad no se enfrentaron a ninguno de ellos hasta 350 años después, cuando un joven pastor venció al gigante Goliat con aquellas piedras. 350 años temiendo a los gigantes y luego un pastorcillo se enfrentó solamente a uno de ellos. Mientras, no. Esto hizo que toda una generación se perdiera en el desierto por falta de fe y de tomar en el momento que les pertenecía dar ese paso de fe, tomar la tierra y no la tomaron. Pereció toda una generación menos Josué y Caleb, que tuvieron otro espíritu, dice la Escritura. Tuvieron otro espíritu, tuvieron otra forma de afrontar aquel paso y aquella situación. Pero vemos en este texto, que es mucho anterior a todo esto que os estoy contando, que la historia pues se mueve en los tiempos.
Y aquí el Señor vemos que está conduciendo a su pueblo desde un punto A un punto B. Y a veces cuesta llevar a la gente desde un punto a un punto B. Y a veces lo que hay que decir a la gente es que no sé si quieres ir al punto B, lo que sí es imposible es quedarte en el punto A. No sé si me estáis entendiendo. A veces cuesta conducir a la gente, oye, hay que ir al punto B. Tenemos que ir a la tierra prometida. Tenemos que ir a las promesas de Dios. Tienes que ir a la individualismo, tienes que ir a lo que Dios tiene para ti. Pero tienes que soltar el punto A para llegar al punto B. Y a veces no hay argumentos, o no, por mucho que lo explican, no convences a la gente para que vaya al punto B. Pues entonces lo que tenemos que decirnos es, no me puedo quedar en el punto A, esto es imposible. No nos podemos quedar en el punto A. Necesitamos avanzar, porque el pueblo de Dios necesita avanzar. Necesita ir hacia las promesas de Dios, necesita ir hacia la visión de Dios, necesita ir a lo que Dios tiene por delante para su pueblo. Y no se puede quedar en el punto A. Por eso son necesarias las transiciones. ¿Pero qué es una transición? Pues una transición es cuando el lugar del que vienes ya no existe, pero el lugar al que vas no se ha manifestado todavía. Todos los cambios son transiciones. Hay cambios que no pueden volver para atrás. No hay plan B. Hay cambios y transiciones que no admiten plan B. Solo hay un plan, y es el plan A. No admiten plan B. Necesitamos ir al punto B. Por eso es importante que entendamos lo que es una transición. Y es cuando yo llego a entender que hay un cambio que es necesario, que se debe producir ese cambio y que es necesario, cuando lo llego a entender, pero no solo lo llego a entender, sino que acepto el cambio y además me involucro en el cambio, me involucro en la transición y por tanto también soy transformado en la propia transición por la obra del Señor. No sé si me he ido muy a las alturas o me estáis entendiendo. Os veo con una carita que me creáis preocupación. ¿Me estoy explicando o no? Bien. Quiero decir que en las transiciones todos somos transformados. Todos somos cambiados si queremos formar parte de la transición. Voy a poner un ejemplo claro. En el año 75, la boda que celebramos ayer de Benito y de Verónica no la hubiésemos podido celebrar. A la muerte del dictador Franco se abrió un proceso de transición. Partíamos de un punto A, sin retorno, a un punto B, que no sabíamos dónde íbamos, pero que sabíamos que había que hacer esa transición. Los que se involucraron en esa transición, los que decidieron formar parte de esa transición, fueron también cambiados y transformados. Gente republicana que perdió la guerra, que todavía vivía, aceptaba una monarquía parlamentaria. Y gente que ganó la guerra aceptaba que se legalizaran partidos políticos de izquierda. En esa transición todos los que se involucraron, los que quisieron formar parte, fueron transformados. Y los que no se involucraron no fueron transformados y todavía están en sus ideas arcaicas en cuanto al Estado. ¿Qué quiero decir? Dejando el símil político a un lado, que en las transiciones son necesarias, pero además va a aportar riqueza para cada uno de nosotros, porque ninguno va a quedar igual
después de una transición. Nadie va a quedar igual después de una transición. Todos vamos a ser tratados por Dios. Todos vamos a ser perfeccionados por Dios. Nos vamos a desprender de cosas que nos lastran y vamos a agarrar o abrazar otras que nos van a enriquecer. Si tenemos la voluntad de formar parte de la transición. Y en medio de estas transiciones, uy, ya me he quedado seco muy pronto, ¿eh? Y en medio de estas transiciones que se producen no solamente en los países, y seguro que si aquí hay de muchas nacionalidades, seguro que si cada uno examina un poco la historia de su país va a haber cambios y transiciones de momentos a otros y va a ver por qué unos cambios se mantuvieron, por qué otros se involucionó y se fue para atrás. Todo va a depender de la implicación de cada uno de nosotros en los cambios. En el año, creo que fue en el año 81, ¿no? Se intentó frenar esa transición mediante un golpe de Estado. ¿Quién lo frenó? Unos dicen que el rey, otros dicen que no sé quién, pero la verdad es que lo frenó el pueblo en la calle. Es decir, aquellos que formaron parte de esa transición, aquellos que se involucraron en esa transición, aquellos que renunciaron a cosas en esa transición, sacaron adelante aquella situación porque ellos decidieron no volver atrás. No había la opción de volver atrás. Habría que mejorar hacia adelante siempre, pero nunca hacia atrás. Por eso las transiciones siempre se enfocan hacia cambios que tenemos por delante. No hacemos una transición para ir para atrás, hacemos una transición para ir para adelante. Pero no solamente, como he dicho, en los países, no solamente en las naciones, sino también en la vida de cada uno de nosotros como personas, de nuestras familias, de nuestros trabajos. Estamos rodeados de continuas transiciones. Si queremos avanzar en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en mi vida personal, tiene que haber cambios, tiene que haber transformación, tiene que haber transiciones. Y en todas ellas y en cada una de ellas, y también en la iglesia, Dios siempre va a estar con su pueblo en este proceso de cambios y en este proceso de transiciones. ¿Por qué? Porque sabemos... a ver... Bueno, pues nada. La huella, se me ha borrado la huella. Decía que siempre en medio, a lo largo de las transiciones y de los cambios, tanto en nuestra vida como en la de los países o en la de nuestras familias, Dios va a estar siempre con nosotros. En todas las transiciones. En todas las transiciones. El pueblo de Dios salía de Egipto y se encaminaba a la tierra prometida y en todo momento contó con la compañía de Dios. Dios se mueve cuando hay confianza en Él. Podemos y debemos esperar que Dios nos dirija personalmente y que actúe en nuestras vidas. Antes de que llegara la palabra de Dios escrita, Dios dirigió a su pueblo usando medios extraordinarios. Antes de que el Espíritu Santo morara en cada creyente, en cada uno de nosotros, como lo hace ahora, Dios utilizó varios medios visibles para guiar a su pueblo. Nosotros que tenemos la palabra de Dios escrita y el Espíritu Santo, podemos aún aprender de principios de cuando esta dirección de Dios se hacía a través de otras formas distintas, como en el Antiguo Testamento. Hay principios que no varían de un Antiguo Testamento al moderno. Por eso podemos decir que Dios da dirección y protección en las transiciones a su pueblo siempre. Y a veces Dios, en esas transiciones y en esos cambios, Dios nos protege aún de lo que no vemos,
aún de peligros y de situaciones que no vemos, Dios nos protege. A veces Dios nos guía por el camino más largo, como en el caso que hemos leído del texto con el que hemos empezado. A veces Dios nos guía por el camino más largo. El camino más evidente para ir a Egipto, a la tierra prometida, era bordeando el mar Mediterráneo. Ese era el camino más corto. Pero en lugar de ello, Dios envió al pueblo hacia el sur, cuando necesitaba ir hacia el noreste. Dios envía frecuentemente a su pueblo, a veces por el camino más largo. ¿Por qué? Porque a veces el camino más largo es el camino más seguro. Dios sabía que los filisteos vivían en el camino corto, que se iban a encontrar con los filisteos antes de llegar a la tierra prometida. Dios sabía que su pueblo no podía enfrentarse aún a esos enemigos, que aún no podía entrar en batalla con los filisteos. Si se hubiesen enfrentado a esos filisteos, hubiesen venido las ganas de volver a Egipto. ¡Qué paliza nos han dado! Volvámonos allí que estábamos muy seguritos, muy tranquilitos, ¿verdad? A veces, yo no sé si en tu vida tú tienes la sensación que vas por el camino más largo, que la cosa como que se está retrasando, como que no llegas, como que ya tenías que haber llegado pero todavía estás en medio. Quiero decirte que no te preocupes. A veces Dios nos guarda aún de peligros que ni nosotros sabemos que están ahí. Y a veces nos dicen, por este caminito, aunque sea más largo, porque es más seguro para nosotros que el camino corto. Así que si tienes esa sensación, simplemente confía en que Dios está a cargo de conducirte en ese camino por el que vas. Confía en Él. Confía que si te está dirigiendo por ese camino, es el camino correcto. Aunque a ti te parezca largo, aunque a ti te parezca duro. Y lo hace porque a veces sabe que todavía no estamos preparados para afrontar situaciones que quizás luego sí vamos a poder afrontar, pero que en ese momento, como le ocurría al pueblo de Dios, no podía afrontar. Lo segundo que quiero que entendamos es que Dios nos recuerda o nos dirige recordándonos en medio de las transiciones. Dios nos dirige recordándonos su fidelidad y que no podemos olvidar su fidelidad a lo largo de nuestra historia. A lo largo de tu vida, si has conocido a Cristo, si has conocido a Jesús, has podido gustar y degustar la fidelidad de Dios. En los momentos complicados donde era intervenido, cuando ya no esperabas que interviniese, cuando ya dabas todo por perdido, por desesperado. Sin embargo, Dios intervino. Y Dios quiere que recuerdes su fidelidad en ese tiempo de transición también. Porque Él nos guía en ese tiempo de transición, haciéndonos recordar su fidelidad. Que estuve contigo cuando salimos de Egipto y que voy a estar contigo hasta que lleguemos a la tierra prometida. Que en ningún momento, aunque tú percibas que no estoy, yo sigo estando. Porque a veces las circunstancias nos hacen perder la percepción de que en todo momento Dios está con nosotros. Y Dios nos recuerda esa fidelidad de Dios en el pasado para que confiemos para enfrentarnos a lo que tenemos por delante, al futuro. Siglos antes de esto texto con el que empezamos, el patriarca José hizo prometer a los suyos que llevarían sus huesos con ellos a la tierra prometida. Génesis 50, 25, 26, creo que es la cita. Cuando se llevaron los huesos, en este texto que hemos leído,
cuando se llevaron sus huesos en el Éxodo, estaban reconociendo que Dios cumple fielmente sus promesas. José, antes de morir, ya les dijo, Dios os visitará. Dios os visitará, vendrá, os liberará de Egipto y os llevará a la tierra prometida. Y ahora, en este texto, está recordando esa fidelidad. Dios cumple siempre su promesa. Si ha dicho que va a hacer algo contigo, lo va a hacer. Si confías en Él, si no desesperas, si te dejas tratar por Él, si te involucras en el tiempo de tus cambios, de tus transiciones, Dios obrará contigo. Debemos recordar esa dirección de Dios en los tiempos pasados. Para eso sirve el pasado, para ver la gloria de Dios en el pasado, para ver cómo Dios se ha movido y ha sido fiel a lo largo de todos estos años en tu vida, en mi vida, en la vida de nuestra iglesia, y ver cómo Dios ha estado por encima de personas y de circunstancias siempre, y lo va a seguir estando siempre. Tu esperanza futura de dirección divina se basa en tu experiencia pasada también de su fidelidad, de cómo Dios ya lo ha hecho con anterioridad. El Dios que fue nuestro apoyo en los siglos pasados es nuestra esperanza para los años venideros también. Y tercero, Dios en medio o a través de las transiciones nos conduce aún o aunque, no sé cómo se diría aquí literalmente, no lo podamos explicar. Quiere decir que mi incomprensión de algunos tiempos y de algunos momentos no impide que Dios me guíe por esos tiempos. Dios nos guía de una forma oportuna. Dios dio su dirección justo en el momento necesario en este texto que hemos leído de Éxodo. Etán, partían de Sucot a Etán. Etán estaba al borde del desierto, justo en la entrada del desierto. Podían llegar allí sin dirección sobrenatural. Dios espera que vayamos hasta donde podemos ver sin necesidad de demandar milagros. Si podemos llegar, Dios nos va a demandar que lleguemos, que demos esos pasos hasta Etán. Y donde no podamos, donde el camino se pierda o se borre en el desierto, donde no haya medio de orientarse, y hablo en términos espirituales ahora, Dios nos dará dirección. Cuando el pueblo necesitó guía divina, Dios proveyó de una nube y de una columna de fuego. Éxodo 14, un poquito más adelante, 19, 20, dice, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo, la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. De esta manera sobrenatural, con elementos de la propia naturaleza, Dios guió a su pueblo. Digo sobrenatural, pero la nube es natural y los truenos y los relámpagos y el fuego también es natural. Pero de una manera sobrenatural, Dios dio esta dirección a su pueblo. La nube era oscura de un lado y por el otro estaba el fuego del otro lado. De tal manera que para los egipcios era tinieblas y oscuridad, por tanto no veían, no podían ver lo que había al otro lado. Sin embargo, en el otro lado, para el pueblo de Dios, era luz, era alumbramiento en el camino, era dirección para el pueblo de Dios. Y esto se ve espiritualmente. A veces lo que para nosotros nos puede parecer, para nosotros no nos debería parecer, pero a veces incluso para nosotros como creyentes lo que nos puede parecer una nube, algo oscuro, tenebroso, si lo vemos espiritualmente,
si lo vemos con la confianza puesta en Dios, debería ser lámpara, debería ser alumbramiento. Sin embargo, y esto para el mundo a veces, el mundo no lo entiende porque no puede entender lo espiritual. Pero a veces lo que para el mundo es ese nubarrón, para nosotros es la luz, que nos guía, que nos alumbra en medio de los cambios, en medio de las transiciones, en medio de las necesidades que tenemos de dirección de parte de Dios. La nube era oscura por un lado, como he dicho, pero por el otro era fuego. Para los egipcios era oscuridad, pero para el pueblo de Dios era antorcha, era luminaria, era alumbramiento. El pueblo de Dios siempre puede detectar la guía de Dios, porque tenemos el Espíritu para saber, para entender, para discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. El mundo no ve nada donde nosotros vemos el dedo de Dios, la dirección de Dios, la indicación de Dios. Y esto pasa mucho en la propia historia de los países y de los estados, donde a veces no vemos la mano de Dios, pero Dios se mueve en medio de la historia de nuestros países y de nuestros estados. Nosotros rápidamente nos cunde el pánico, rápidamente sacamos los fantasmas, rápidamente vemos malos augurios por todos lados y no somos capaces de ver ese dedo de Dios en medio de la historia. Ese dedo de Dios en medio de las circunstancias. A veces nos contagiamos de la atmósfera en la que vivimos y no vemos más que los nubarrones y no somos capaces de ver el tiempo de Dios que estamos viviendo y que como iglesia debemos afrontar con la esperanza puesta en el Señor, porque hay mucho que la iglesia tiene que decir, hay mucho que la iglesia tiene que mostrar, hay mucho que la iglesia tiene que diferenciarse. Pero si nos dejamos contagiar por los nubarrones, entonces vemos nubarrones. Y nos da miedo la transición, nos da miedo el cambio, nos da miedo todo aquello que nos saque de nuestra comodidad. Dios nos guía hacia adelante, protegiendo, como he dicho, en el momento oportuno. Si no lo he dicho, lo digo, en el momento oportuno. Pero también Dios nos guía hacia adelante, protegiéndonos de nuestro pasado. Protegiéndonos de nuestro pasado. A veces el pasado es esa losa, ese lastre, esa mochila de gastador de intendencia, estos que hacían las trincheras para en el ejército, los que hemos hecho la mili sabemos de eso, los demás no sabéis de qué estamos hablando, esas mochilonas grandes. Bueno, pues a veces nuestro pasado es esa mochilona grande que no somos capaces de dejarla atrás. Dios nos guía hacia adelante protegiéndonos de nuestro pasado también. La columna de fuego estaba normalmente delante del pueblo, pero vemos que Dios la ponía a veces detrás para que los egipcios no fueran capaces de atacar y de impedir el avance del pueblo de Dios, ¿no? Dios nos mueve hacia su futuro, hacia su propósito, hacia los planes que Él tiene para cada uno de nosotros y también aparte de cada uno de nosotros, también para la iglesia. Dios nos mueve hacia su futuro, hacia su propósito. Sin embargo, en ocasiones el Señor da giros inesperados que nos protegen de nuestro pasado. Como en este versículo 19. Vemos que delante se pasa atrás para protegernos, para proteger al pueblo de los egipcios, de su pasado. Y se sitúa entre nosotros y lo que hemos dejado atrás. Y esto es importante. Esto es importante, porque eso nos obliga a ir hacia adelante. Pero también nos protege de nuestro pasado, porque a veces el pasado nos ha marcado tanto que nos ha dejado heridas que no somos capaces de superar, que tenemos que superar. Y yo siempre digo, sí hay que superarlas, pero no olvidarlas para no caer nuevamente en él. Eso es cierto, pero hay que superarlas, si no, no podemos avanzar. Aprendemos del pasado para no cometer errores. Yo sé que esta iglesia viene de un pasado histórico que ha causado heridas y sufrimiento.
pero que hay que superar, que no hay que olvidar. Hay formas y maneras que esta Iglesia sabe que no se pueden repetir, ni en sus formas de gobierno, ni en sus maneras, porque ya salimos de aquel Egipto. Ya nos enfocamos en cosas distintas, no vamos a ese retorno. La transición no es para ir para atrás, es para ir para adelante. Pero sí tenemos que desprendernos, protegernos de ese pasado para que no siga hiriéndonos y haciéndonos daño. Tenemos que superarlo e ir hacia adelante, hacia lo que Dios tiene por delante, que siempre es mucho mejor que lo que estemos dejando atrás. Lo que pasa que nos cuesta, nos agarramos a nuestra comodidad y eso nos hace que perdamos lo que tenemos por delante, que es mejor, siempre, en el Señor siempre es mejor. Dios nos mueve hacia, como he dicho, hacia su futuro, hacia su propósito. Sin embargo, en ocasiones da giros para protegernos de nuestro pasado también. Se sitúa entre nosotros y lo que hay detrás nuestro, para que no olvidemos que la dirección es hacia adelante. Con su presencia nos rodea en todos los aspectos, dándonos una protección completa con nuestro caminar siempre a su lado. Él siempre va a estar ahí con nosotros. Él siempre va a estar ahí con nosotros para guardarnos, para protegernos, para envolvernos en su presencia, para saber y hacernos saber que estamos seguros y tranquilos en Él, como lo hemos estado a lo largo de toda nuestra historia, en los momentos duros, en los momentos difíciles, pero también en los momentos buenos y de triunfo. Para ir concluyendo, Dios nos guía ahora con su palabra. Ya no tenemos esa nube, ¿verdad? Ya no tenemos esa columna de fuego, ¿verdad? Pero Dios nos sigue guiando con su palabra. La nube y la columna de fuego se fueron y no debemos salir a ir a buscar la columna de fuego. Nadie se vaya ahora por las calles a decir, Señor, vea el nubarrón negro y diga, yo para allá, donde vaya. La Dana me voy con ella, ¿no? No, ya no es esa la manera que tenemos. Dios ha dado algo mejor y es su propia presencia en nosotros. Su Espíritu Santo dirigiéndonos y su Espíritu Santo dirigiendo a su iglesia. Lo que no ha cambiado es el celo del Señor por su iglesia. Es el amor del Señor por su iglesia. Es la entrega del Señor por su iglesia. Nadie de los que estáis aquí, incluido yo, ama más esta iglesia que el propio Jesús. Y eso nos debe dar tranquilidad. Nos debe dar tranquilidad, hermanos. Ya no vamos detrás de la nube, ya no vamos detrás de la columna de fuego, no salimos a buscarla. Tenemos la palabra. Ella es ahora nuestra lámpara y la luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105, ¿verdad? La palabra. Los cambios, las transiciones, lo que acontezca, deberá verse reflejado y refrendado por la palabra. Principios no cambian en la Escritura. Dios ha puesto su dirección en la palabra por medio del Espíritu. Su palabra y su Espíritu Santo va con nosotros, proyectándonos hacia adelante, hacia el futuro, hacia su propósito, pero al mismo tiempo protegiéndonos también del pasado. Cuando analizas la historia a la luz de la palabra siempre es mucho más enriquecedora. Ves mucho mejor los errores. Ves en qué te equivocaste, en qué fallaste, en qué no fuiste correcto, en qué sí. Y eso nos ayuda a enfocarnos, a corregir, a enfocarnos, a ir hacia la dirección correcta. Nuestro Dios, hermanos y hermanas, nos sigue dirigiendo, nos sigue guiando con su Espíritu Santo, que es el que reina en la iglesia, que es el que está en la iglesia, dentro de cada uno de ustedes y dentro de cada uno de nosotros. Ahí está el Espíritu Santo, hermanos. Confíen en el Señor, en lo que Dios tiene por delante. Confía en el Señor para lo que tiene en tu vida. Yo estoy viviendo ahora un tiempo, yo no sé por qué el Señor me lleva a estas situaciones complicadas, ¿no?
Pero yo estoy viviendo ahora un tiempo de transición en el trabajo. Y mi esposa, que es mucho más sabia que yo, siempre me dice, siempre te estás quejando, aprende de lo que estás viviendo y extrae la enseñanza del Señor. Yo estoy en un proceso de transición. Nuestra empresa, nuestro grupo ha comprado otra empresa de transporte y va a fusionar la empresa de transporte en la que yo estaba, de logística, con la empresa de logística. Si vais para Ontígola ya veréis que ya la nave de GESCO desapareció y vuelve a ser nave CEBA, pero solo es por fuera, ¿eh? Entonces CEBA y GESCO se han unido dentro del mismo grupo, pero aunque ha quedado el nombre de CEBA, toda la estructura es la de GESCO. ¿Me entendéis? Con lo cual yo vengo de la estructura de CEBA. Todos los sistemas están migrando a los sistemas GESCO. Y los sistemas CEBA van a quedar ¡zas! Resulta que mi puesto de trabajo es sistema CEBA. Y además exclusivo. O sea, yo era el que hacía la supervisión de todo el sistema CEBA. Este año posiblemente todo migre ya al sistema GESCO, con lo cual el sistema CEBA va a quedar para eso, para ponerlo en un marquito. Aquí existió esta vez ese sistema. Y por tanto yo no sé dónde voy a ir, no sé qué puesto voy a ocupar, no sé dónde voy a estar. Pero es un tiempo de transición, es un tiempo de cambio. Mi esposa me dice, tú aprendes que el Señor siempre te ha llevado a mejor. Digo, ya, pero siempre te queda ahí el temor, ¿verdad? Siempre te queda y te dice, ¿y ahora qué voy a hacer? Pasas de ser prácticamente imprescindible, porque pocos más tenían el conocimiento en ese sistema que yo tenía, a ser totalmente prescindible. Y tú dices, ¿dependo de quién? No dependo ni de GESCO ni de CEBA, dependo del Señor. Y lo que el Señor tenga será mejor. Y no sé por qué me pone en estos tiempos en los que estamos también de transición, porque a veces el paralelismo de la vida secular con la vida espiritual que te toca vivir, Dios te está dando lecciones, te está dando maneras de aprender y de entender cómo Dios quiere trabajar en lo uno, aprendiendo de lo otro, ¿no? Así que, hermanos, confiemos. Me lo aplico a mí en primera persona porque tengo que confiar, no sé qué será en este año a nivel laboral, pero sí sé que tanto a nivel laboral como a nivel personal y a nivel de iglesia estamos en las manos y en los propósitos de Dios, en un tiempo de transición, en un tiempo de muchos cambios y de transiciones en nuestras vidas y en la vida de la iglesia, pero confiando en el Señor, confiando en que Él tiene cuidado de nosotros. Ahora Dios ha puesto su dirección, como he dicho, en su palabra, en el Espíritu Santo, pero con los mismos principios, también de forma sobrenatural, protegiéndonos de peligros que aún ni vemos, que a veces Dios nos libra sin saber y nunca vamos a saber que estaban ahí, pero que estaban y que a veces nos hace dar el camino, la vuelta larga, para evitar esos peligros. Y nosotros ajenos a todo, pero Dios cuidando de nosotros. Aún así, recordándonos su fidelidad siempre en el pasado. Dios estuvo con nosotros y va a seguir estando con nosotros. No hay problema. Lo hará siempre de la forma y en los momentos oportunos. Aquello que nosotros podemos hacer, nos va a decir que lo hagamos nosotros. Pero aquello que nosotros no podamos hacer, Dios lo hará. Confíen en Él, no se preocupen. Y lo hará también protegiéndonos incluso de nuestro pasado. No hay retorno. En la medida en la que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, nos involucremos en esta transición, nos involucremos en los cambios y formemos parte de ellos. Nosotros mismos seremos transformados. Nosotros mismos en esta transición nos desprenderemos de cosas que nos van a enriquecer y abrazaremos otras que nos van a hacer madurar. Está en nuestra actitud, está en que nosotros queramos formar parte de esa transición. ¿Amén? Vamos a orar.
Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por tu palabra, porque ella es fiel y verdadera, Señor. Tú eres el foco de nuestra confianza, Señor. Tú eres esa nube, Señor. Tú eres esa columna de fuego, Señor, en momento mucho más mejor y mucho más espectacular que nos pueda parecer eso, que es la presencia de tu Espíritu Santo en nuestra vida, Señor. Podemos sentir, podemos experimentar, podemos percibir de una manera total, Señor, que tú tienes cuidado de cada uno de nosotros, en nuestros cambios, en nuestras transiciones, en nuestro caminar hacia adelante, Señor, hacia esos propósitos y esos planes que tú tienes, Señor. Guíanos como lo has hecho siempre, con la misma protección de siempre, con el mismo cuidado de siempre. Guíanos aún por caminos largos, Señor, si eso nos evita, Señor, sufrimientos y nos evita, oh Señor, peligros. Confiamos en ti. Ayúdanos a confiar en ti en nuestra vida diaria, en lo que acontece, en nuestro trabajo, en nuestra familia. Ayúdanos, oh Dios, en esos tiempos de transición y de cambios también, a confiar en que tú también estás ahí presente, Señor, en nuestra vida, iluminando nuestro camino, Señor, alumbrando nuestro camino, Señor, sabiendo que hasta donde tú nos llevas, hacia donde tú nos llevas, oh Señor, es mucho mejor, Padre. Ayúdanos a no anclarnos al pasado, a no quedarnos presos, sujetos, oh Dios, en un punto sin retorno, Padre, sino que tengamos que mirar hacia adelante sabiendo que tú estás por delante, Padre. Te doy gracias por tu palabra. Te pido, Dios, que la siembres en el corazón de mis hermanos, porque si no es en vano, Señor, es mera palabrería mía, Señor. Si tú no lo siembras en el corazón de los hermanos, si tú no lo haces carne en el corazón de mis hermanos, si tú no les motivas, los lanzas, oh Dios, a formar parte, Señor, de esta transición, a empujar, Señor, hacia adelante con la ayuda de tu Espíritu Santo en este tiempo de transición y de cambio. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Querida iglesia, es un placer siempre compartir con ustedes la palabra de Dios. Que Dios les bendiga, que sean buenos, que se porten bien, que sean sobre todo santos y eleven el ánimo, porque Dios tiene grandes cosas. Amén. Señor les bendiga. Oramos como un pueblo unido. Los miércoles a las 10:30 y en verano a las 8 de la tarde. Reunión joven. Los sábados a las 6:30. El domingo celebramos y compartimos juntos a las 11:30.